te escucho. A mí sí me escuchan, a ella no. Híjole, ¿cómo hacemos? Se escuchó bajito. Yo no puedo hacer nada aquí, creo yo. ¿Qué será? No sé, ¿me escucho? Háblanos un poquito, Gaby. ¿Me escucho mejor? Yo sí te escucho. Bajitos, pero no sé si es mi celular. Yo sí te escucho bien. Tal vez acércate más o con audífonos, tal vez. No tengo, me voy a acercar un poco más. Hablo más fuerte. ¿Ahora? Si hablo más fuerte, estoy gritando. ¡Está bueno! ¿Me escuchas? Sí. Trata de hablar solamente un poquito más fuerte. Ajá, bueno. Eso, que hemos sido predestinados para su gloria, como iglesia, gracias a Cristo que es la cabeza. Salud por su gracia. Tengo acá que antes obedecíamos a la carne, pero gracias a la misericordia de Dios, por su gran amor con el que nos amó, aunque estábamos muertos y en pecado, gracias a, redundante, a su gracia, Él nos dio vida, pero juntamente con Cristo, es decir, gracias al sacrificio de la cruz de Jesucristo, es que ahora por gracia somos salvos. Entonces esto dice que no es de nosotros, no, sino por Él. Y esto es por medio de la fe en Jesucristo y no por obras, no es por las obras. Dice que ahora gracias a eso somos coherederos de la promesa en Jesucristo por medio del Evangelio. También mencionaba, Pablo pide por nosotros, ¿no? Para que Cristo habite en nuestros corazones y para que podamos alcanzar lo que viene siendo el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros, que dice que al principio, ¿no? El título de hecho decía que supera todo entendimiento y pide que nuestro espíritu sea fortalecido. También menciona que se nos dio, ya en la parte de la unidad del espíritu menciona que se nos dio gracia conforme a la medida del don de Cristo, y acá menciona que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero esto es con el fin de perfeccionarnos, ¿no? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el objetivo de que lleguemos a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo. Y también dice que mencionaba para que no nos dejemos guiar por cualquier viento de doctrina, sino que sigamos la verdad en amor y que podamos crecer en Cristo como la cabeza de todo el cuerpo, como la cabeza de la iglesia, y mencionaba el ejemplo, ¿no? De que como todo el cuerpo es, las coyunturas del cuerpo se unen, ¿no? Y se ayudan mutuamente, que así es como nosotros debemos ayudarnos mutuamente, y que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que tengo. Ok, gracias. Hermana Amy, ¿cómo es? Aime. Dígame cómo se pronuncia su nombre. Aime. Hermana Aime, ¿tiene algún otro comentario? Porque eran 6 capítulos. Sí. La hermana Gaby me hizo mención del capítulo 1, del capítulo 2 y del 4. Yo saqué un resumen muy corto de lo que es todo, pero le voy a leer todo, lo que yo pude sacar de Efesios. Ella ya dijo que lo escribió Pablo. Yo puse que su objetivo, pues, es animar al cuerpo a madurar en la fe. Efectivamente, los 3 primeros capítulos, pues,
hablan de un panorama del plan de Dios, y los otros 3 restantes, pues yo vi que son como más prácticos, hablan del matrimonio, de padres e hijos, hablan de amos y esclavos, describe la armadura de Dios, y pues a mí se me quedó eso de que tenemos que ser como más intencionales. Nos habla de que el Espíritu Santo sella a los creyentes como muestra de que pertenecen a Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia y a través de ella se cumple su plan eterno. Dios ha dado a cada creyente todas las provisiones necesarias para triunfar sobre los ataques de Satanás. Nuestras fuerzas, pues sabemos que estamos desvalidos ante los ataques de Satanás, y pues nuestra fuerza está en la armadura de Dios. Pues como resumen puse que si los cristianos entendiéramos cuál es el llamado en Cristo, pues creo que el resultado de todos los cristianos sería una conducta apropiada, pero en sí yo lo resumí todo de lo que fui leyendo. Ok. Bueno, mire pues, para la próxima semana, yo les di una tablita así, más o menos que como el punto central de cada versículo. Por ejemplo, el versículo 1 habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso fue lo que yo les dicté, ¿verdad? Va. Entonces, quiero que para la próxima me encuentren en dónde habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, el versículo exacto, Efesios tanto, ¿verdad? Va. También quiero que me vean en el capítulo 2, en qué versículo o en qué versículos habla de la iglesia como el nuevo hombre. En los 2 comentarios no me mencionaron acerca del nuevo hombre. Y en el 2 habla acerca del nuevo hombre. Entonces, ¿cuál es el versículo o versículos que nos hablan del nuevo hombre? En Efesios 3, quiero que me encuentren los versículos donde habla de el misterio de Cristo. ¿Sí? En el versículo 4 quiero que me encuentren qué versículos hablan de la edificación al cuerpo de Cristo. La edificación al cuerpo de Cristo. En el versículo 5, quiero que me encuentren los versículos o versículo que habla de la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia y qué versículos dicen eso? Ya está un poquito más complicado el asunto, me estoy poniendo más complicado, pero tampoco se me la vayan a complicar, solo encuéntrenme los versículos nada más. Con uno que encuentren es suficiente, ¿verdad? Y el número 6, o Efesios 6, nos habla de la guerra espiritual. ¿En dónde habla acerca de la guerra espiritual? Eso es todo para la siguiente semana. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles acerca del tema el ADN de la iglesia. El ADN de la iglesia. Para que nos entendamos y estemos claros, yo sé que ustedes saben todo esto, pero para cuando ya digamos ADN, pues ustedes van a saber a qué nos referimos. El ADN es la molécula que contiene y transmite la información genética de los organismos. O sea, es una molécula que contiene toda la información genética de los organismos. Al decir molécula es algo tan pequeño que tan solo un espermatozoide trae toda la información genética en sí misma, ¿verdad? En una cosa microscópica. Eso es el ADN. Ahora, la genética es el mecanismo que regula la transmisión de los caracteres hereditarios. O sea, por medio de la genética, entonces se va a distribuir toda la información genética al nuevo ser que viene ahí en esa cosita microscópica, ¿verdad? Ahí viene.
Esa es la genética. Es como decir una semilla. Una semilla, digamos, de manzana, de un árbol de manzana. Primero es una semillita, ¿verdad? Es pequeña, es muy pequeña. Cuando siembran un árbol de manzana, no siembran una semilla del tamaño del árbol de la manzana, ¿no? Sino que es una semilla muy pequeña. Todas las semillas son pequeñas en sí mismas, son muy pequeñitas. Pero en esa semilla, que se llama semilla de manzana, viene toda la información genética de una manzana. Entonces, cuando nace, puede ser que hayan manzanas grandes, puede ser que haya manzanas pequeñas, hay manzanas rojas, manzanas amarillas, o sea, pero esa información viene en la semilla. Es un milagro de la naturaleza, un milagro maravilloso de Dios, ¿verdad? Porque en una cosa tan minúscula viene tanta información al extremo que usted y yo nacemos parecidos a los papás, ¿verdad? Para bien o para mal. ¿Verdad? O sea, y no solamente viene la información genética corporal, ¿verdad? Si ustedes ven a mis hijos, tienen toda la información genética corporal mía, como les repito, para bien o para mal. Entonces, a veces vamos con mis dos hijos, con los hombres, y vamos caminando. Realmente no podemos caminar juntos, porque nos estamos chocando cada momento, porque todos caminamos así para un lado, así. Esto, Y usted ve caminar a mis hijos por detrás, y es como que me ve a mí caminar, porque todos vamos haciendo esto, Entonces, de repente que perdemos el ritmo y plagán, nos comenzamos a golpear. Esa formación genética pasó. Por supuesto, también pasó el de la mamá, ¿verdad? Todo lo bravo que tienen mis hijos es de la mamá. Eso es mentira, no. Es mentira. Todo lo bonito que tienen ellos es de la mamá. Realmente. Entonces, tal vez ellos no sacaron muchos rasgos físicos de la mamá, pero tienen carácter de mamá, ¿verdad? Entonces, eso es la genética, ¿verdad? La transmisión hereditaria que cada quien le da, en el caso de las plantas, ¿verdad? A las plantas, un árbol de manzana jamás le va a comenzar a dar piñas, por ejemplo. ¿Qué es lo que da un árbol de manzanas? Manzanas, como le repito, puede ser de diferente color, pero manzana es manzana, ¿verdad? Esa es la información genética. Entonces, nosotros igual, ¿verdad? Nuestros hijos van a parecerse a nosotros, y aún hasta los nietos. Yo me estoy dando cuenta ahorita que hasta los nietos, pues. Y de alguna manera, se les va pasando información, y esa información o esa naturaleza o esas características se llaman ADN. El ADN. Es increíble que hoy en día están encontrando cuerpos y los logran identificar por el ADN. No, ese sí es hijo de fulano de tal, porque el ADN es el mismo. O sea, es increíble eso, hermano. Es increíble. Si alguien se quiere zafar de un hijo, por ejemplo, solo agarra a la mamá y dile con un pelo y del pelo del otro, y se dan cuenta si son hijos o no. Ahí sí no hay tales, ¿verdad? Hoy por hoy todavía es una prueba un poco cara, pero ya se da, aún en Guatemala, aún en nuestros países, ¿verdad? Entonces, ese es el ADN. Entonces, pero hay una característica de lo que contiene ADN. Ningún ser que no tenga vida puede tener ADN. ¿Ya? Solamente los cuerpos vivos, los organismos vivos, aunque usted no crea,
aunque yo no lo crea o aunque no nos demos cuenta, una semilla trae vida dentro de ella. Aunque usted la toque y dice, está toda dura, toda tiesa, no se mira nada nada en ella, pero adentro trae la vida. Por eso dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. ¿Qué significa eso de morir? Significa que la semilla va a la tierra, como su cáscara es dura, entonces esa humedad, esa oscuridad, ese lugar debajo de la tierra hace que lo de arriba se pudra, y entonces cuando se pudre, se parte, y entonces sale lo de adentro, que es la vida. Esa vida trae en sí toda la información para hacer el árbol o la planta a la que fue destinada. Ahora, como todo lo que tiene vida, si lo decimos de esta manera, todo lo que tiene vida tiene ADN. ¿Está correcta mi tesis que estoy planteando ahorita? ¿Es correcto? Que todo lo que tiene vida tiene un ADN, tiene una información genética, tiene un génesis. Entonces, si la iglesia es orgánica, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es orgánica? A que tiene vida, ¿verdad? Y nada más y nada menos que la vida de Cristo. O sea, no es ninguna vida cualquiera, es la vida de Cristo, la vida de Dios. Entonces, si la iglesia tiene vida, significa que también tiene un ADN. Ya me explico, o sea, tiene que tener la forma de alguien, tiene que tener las características de alguien, tiene que ser el eco de alguien, la iglesia. Eso es algo que mire hermano, eso es algo que tal vez para mí fue un bombazo, hermano, haber encontrado esto. Espero que para usted sea de bendición también. Porque eso no nos lo dicen, no lo predican, hermano. Entonces, la iglesia tiene un ADN. O sea, la iglesia tiene de dónde tener ciertas características, que si no las tiene, es porque la iglesia no está viva. Pero si está viva, debe tener un ADN. Debe tener una información. Ahora, no es una información fisiológica. Es una genética espiritual. ¿Ya me entiende? O sea, la iglesia tiene que tener una información espiritual, una genética espiritual, un ADN espiritual. O sea, entonces, ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esa genética, hermano? Está complicado el asunto porque versículos específicos donde diga, esta es la genética y el ADN. En primer lugar, no hay palabra ADN en la Biblia, ¿verdad? Hay un Génesis que habla que la palabra Génesis se deriva de genética o genética de Génesis, de un principio. Génesis, por eso es que por eso se llama así, porque es el principio de las cosas, de donde surgieron todas las cosas, o sea, de donde todo lo que pasó en el Génesis, especialmente en la creación, es parte de la genética del hombre, a tal extremo que heredó hasta el pecado. Entonces, Adán y Eva tenían similitud con nosotros. O sea, no era que Adán tuviera 4 brazos o que 2 cabezas, no, Adán era como nosotros. Tal vez un poco más guapo que nosotros, que ya la vida nos ha estado zarandeando, ¿verdad? Y de genética en genética o de generación en generación, el mundo se ha ido
ha ido involucionando. O sea, no somos más guapos cada día somos más feos, ¿verdad? Nos envejecemos cada día, no vamos rejuveneciendo cada día, vamos envejeciendo, querramos o no querramos. Así que los jóvenes disfruten esa belleza que tienen ahorita, porque un día se va a ir. Entonces, no vamos a encontrar esas palabras, pero las podemos buscarlas, hermano. ¿Y sabe cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo podemos encontrar la genética de la iglesia? La genética de la iglesia la encontramos observando a Dios mismo, pero de una forma especial. Observando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque Dios no es solo. Dios es una comunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, miren esto porque esto es un tanto complicado, hermanos. Al decirles Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no les estoy diciendo, número uno, que el Padre es la tercera parte de la Trinidad, que el Hijo es la tercera parte y el Espíritu Santo es la tercera parte. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que sean tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco digo esto. Y quiero recalcarlo porque cuando hable de Trinidad, pues ustedes van a saber que estoy hablando del Dios, de nuestro Dios, del Dios completo. Entonces, tampoco el Padre es el que actúa en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo Testamento y ahora el Espíritu Santo en nuestra época actual. Tampoco estoy diciendo eso. Primero porque Dios es uno, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, lo básico que tenemos que entender es que Dios, oye Israel, vuestro Dios uno es. Eso fue lo que dijo, son los principios de la Biblia. Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. O sea, eso tenemos que tenerlo nosotros. Es uno, pero en tres personas. Y a eso no le vamos a llamar Trinidad. Les voy a decir por qué. Porque cuando decimos Trinidad estamos hablando de tres dioses. Sino le vamos a llamar Triunidad. Triunidad. Tal vez es una mejor forma de verlo, ¿verdad? Bueno, si usted quiere, dígale Trinidad, pero usted sepa el concepto realmente. De que no son tres. Tampoco son tres que actuaron cada quien en su dispensación. No. Porque mire, hermano, siempre están juntos. Porque son lo mismo. Son Dios. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Ellos no pueden estar separados. Y entonces ahí vamos a comenzar con las características de la Trinidad, hermano. Porque las características de la Trinidad van a ser las características de nuestro ADN. Del ADN que nosotros debemos reflejar. Entonces, ¿por qué hay tres? Esto no lo tenía en mis notas, fíjese. Esto solo se lo voy a comentar así rapidito. ¿Por qué hay tres? Hay un versículo en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, que dice, oiga esto, la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, sea con vosotros. Anótelo ahí, después lo lee usted. 2 Corintios 13, 14. Entonces, si usted ve aquí están los tres, ¿sí? ¿Sí o no? La gracia de Cristo. Ahora, sí hay una diferencia, porque habla la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay tres? ¿Se acuerda que hablamos acerca de la
oikonomía, y una de las palabras de oikonomía que se traducen es dispensación. O sea, dispensar. Aquí hay unos aparatos en los supermercados que les llaman dispensadores. ¿Qué son esos? Tienen un montón de producto, tal vez de la misma marca, ¿verdad? Pero son un montón de productos, diferentes productos que están mostrando a la gente el producto para que lo compren. O sea, lo están exhibiendo. Entonces, ese es un dispensador. O sea, distribuye todo lo que una empresa tiene. O ¿cómo se dice? Comercializa lo que una empresa tiene. O enseña lo que una empresa tiene. O muestra lo que una empresa tiene. En este caso, la economía se tiene que distribuir porque es dispensación. ¿Qué es lo que distribuye? Oiga esto. El amor del Padre, número uno. O sea, el amor del Padre, el Padre era uno y era espíritu. Juan 4 dice que Dios es espíritu. ¿Sí o no? Entonces, para poder dispensarse, Dios espíritu tomó un cuerpo. Y esa es la gracia de Jesucristo. Vino a la tierra, hizo toda su obra y luego ascendió. Pero dice, les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro consolador, y él les enseñará todas las cosas. Entonces, veámoslo de esta manera. No sé si allá existe eso, yo digo que sí, porque la forma, pero aquí está muy visible. En los postes de luz del alumbrado eléctrico hay un generador. Es una cosa como un bote de basura, digámoslo así, grande, que está hasta arriba del poste. Ese poste, de ahí, de ese generador, sale un cable que viene a dar a la casa. ¿Sí? Y en la casa, ya los que arreglaron la casa, pusieron y distribuyeron en toda la casa conectores y no sé cómo le llamar a eso, ¿cómo se llaman? Para prender y apagar la luz. ¿Cómo se llama eso? Alguien que... Interruptor, no. Interruptores o switch, ¿verdad? Va, ok, gracias, mi amor. Entonces, ahora véanlo así. Ese generador es el amor del Padre. Pero él quería distribuirlo. Quería dispensarlo. No había manera de hacerlo, más que por medio de Jesucristo. Jesucristo es el cable que va para la casa. Pero, como Jesucristo hombre, él no podía meterse en el corazón o en el espíritu del hombre. Se tenía que introducir como espíritu. Entonces, el espíritu es el conector que está ahí solo listo para conectar el microondas y ¡pum!, encenderlo. Esa es la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué tenían que haber tres, hermano? Porque era la forma, era la oikonomía, era el plan de Dios para distribuirse Él y distribuir todas sus riquezas hacia aquellos que quieran conectarse, hermano. No hay más. Si usted quiere tener funcionando un microondas, lo único que tiene que hacer es conectarlo y manipularlo, ¿verdad? Pero para que necesita corriente, hermano. De otra manera no se puede. Entonces, por eso es que hay tres en la Trinidad, tres personas, porque cada una tiene una función en la economía de Dios. El amor del Padre es lo que se distribuye. Es una de las cosas más maravillosas, hermano. Pero bueno, entonces, ya dicho esto, hermano, esta Trinidad, entonces para nosotros va a ser
clave para saber cómo la iglesia debe comportarse. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, usted no hace absolutamente nada para ser igual a su papá. Ya lo trae ahí. Es su genética. Si usted es una persona, por ejemplo, si su papá los crió en una granja, por ejemplo, usted va a ser amante de las granjas. Usted va a estar y va a soñar un día tener una granja para vivir ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es su genética. Ahí va adentro. Les deseo, le gustan las vacas, le gustan los gallos, le gustan las gallinas, o sea, le gustan los cochitos, todo, o sea. Usted dice, no sé por qué a mí me gusta eso. No, es su genética. Pues su genética le gusta eso. No tiene que esforzarse en hacer nada de eso. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted habla igual que su papá o su mamá, ¿qué tiene que hacer? Nada más que hablar. Si pasa el caso de mis hijos, si mis hijos para caminar igual que yo, ellos no han hecho ningún trabajo especial, hermano. Simplemente caminar. Entonces, el ADN nuestro hacia la iglesia va a ser un caminar de vida, fluido. No tenemos que esforzarnos. No, hombre, es que esta forma no la aguanto. Esta forma no. Si usted está incómodo con la forma de vida de una iglesia viva, pues tal vez no es su ADN, hermano. Déjeme decirle eso. Pero si usted el día que le hablaron acerca de la iglesia orgánica, usted entendió y usted dijo, no, hombre, de veras que así es. Es más, sin ni siquiera mucha explicación. ¿Qué tocó mi vida, hermano, a mí? Una frase que decía, me cansé de ir a la iglesia y decidí ser la iglesia. Puchica, dije yo, ¿y por qué yo estaba? Hasta me toqué la cabeza, ¿por qué no lo había visto yo? Pero fue algo que surgió, hermano. Desde ese entonces, desde que oí esa frase, yo no he dejado de disfrutar la vida de iglesia hasta la fecha. Y a pesar de que ahorita estamos en unos conflictos tremendos, yo sigo disfrutando la vida de iglesia. Y no pienso en dejar la vida de iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque es genética. Son rasgos que le heredaron a la iglesia. Y también a usted como persona, porque usted, por ejemplo, dice en Juan capítulo 1, lo estaba leyendo hace un ratito, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estoy en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora explica cómo es que fueron hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, o sea, no fue de una relación sexual, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea que usted sabe la historia que la ve en Mateo, dice que el Espíritu Santo vino, hizo sombra y concibió a Cristo. Es una forma espiritual de nacer, no necesitó de varón. Igual nos sucede a nosotros. Nacemos no de voluntad de varón, sino nacemos de voluntad de Dios. Entonces, cuando usted acepta a Cristo como su Señor Salvador, entonces usted en ese momentito se convierte en un hijo de Dios y en ese momentito le heredan todos los rasgos genéticos de Dios. Ahora, si usted es como aquellos hijos que dicen, yo no quiero ser igual que mi papá, eso ya es problema suyo. Usted va a esforzarse entonces en no ser igual a su papá.
todos los que se niegan a la palabra de Dios se están negando a ser iguales que su papá que está en el cielo, a su papá Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, dicho todo esto, vamos a algunos pasajes porque hay que comprobar algunas cosas. No les puedo comprobar todo, hermano, porque pasarían muchas lecciones acá, muchos meses, pero algunas cosas vamos a comprobar ahorita. La Trinidad nos enseña acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, Juan capítulo 17. Vayamos a Juan, Evangelio de Juan. Verso 24. ¿Ya lo tiene? Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es una característica del Padre y del Hijo, hermano? Que el Padre ha amado a Cristo desde la fundación del mundo, o sea, desde antes que nosotros fuéramos. Ya el Padre amaba. Esa es una característica. Amor, ¿verdad? Veamos Juan 14 ahora. (14:31). Bueno, en el primero dice que el Padre amó a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así es, ¿verdad? ¿Sí? Va. Ahora vean 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, está hablando Jesucristo, dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantados, vámonos de aquí. O sea, lo que interesa es lo primero. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Entonces, en el primero vimos que el Padre ama al Hijo. Ahora vemos que el Hijo ama al Padre. A esta palabra de amor recíproco le vamos a decir mutualidad. O sea, amor mutuo, tanto del Padre como del Hijo. O sea, una característica especial en la Trinidad es que se aman mutuamente. Ahora le pregunto, ¿es parte de su ADN? ¿O usted todavía tiene hermanitos que le hacen que la bilis se le revuelva allá adentro y le dan ganas a usted de mandárselos al Señor y ganas de decir, no, echémoslo de aquí? Si todavía hay ADN así, comience a pedirle perdón al Señor y decir, aquí tiene que haber mutualidad, amor mutuo. Vaya. Desde la eternidad, hermano. O sea, no fue ni siquiera que en algún momento dijeron, bueno, pues amémonos. No, desde la eternidad. Desde el principio de todas las cosas. O antes del principio. O sea, porque el principio, ellos no tienen principio ni fin. Desde que ellos pensaron, se amaron. Eso es parte del ADN de la iglesia. Ahora veamos. Juan 5:26. Hoy sí vamos a ver bastantes versículos, hermano. Yo se lo voy a leer. Juan 5:26. Porque como el Padre
tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que algo mutuo en ellos es la vida. No, por eso les repito, la iglesia debe ser orgánica. Ahorita ya ni siquiera es una opción, debe ser orgánica. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, así como ellos tienen vida en sí mismos, así dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, una de las cosas en la comunidad de la Trinidad que se mueve como parte esencial en ellos, en la vida. ¿Y qué es lo que predicamos nosotros, hermano? La vida de Cristo en nosotros. No hay otra cosa mayor y mejor que la vida de Cristo. Más vosotros tenéis la vida de Cristo, dice la palabra. Y eso es lo más maravilloso, hermano, porque a través de la vida de Cristo vamos a poder hacer del agrado de Dios completamente. Bueno, leamos el 6:57. Dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, otra vez, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ahí está, mira, ese versículo lo vamos a repetir unas cuantas veces. Como me envió el Padre viviente, el Padre viviente que tiene vida, y yo vivo por el Padre, lo está hablando Jesucristo, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Eso qué significa, hermano? Que todo el que le reciba también va a tener esta vida. Y así como ellos la comparten el uno con el otro, así también nosotros tenemos que compartir la vida. Hay un versículo en primera de... permítame. En Colosenses, creo que está. Colosenses 1:25. Creo yo, no estoy muy seguro. Pero dice... Permítame. Quiero ver. No, mejor dejémoslo para despuésito. Dejémoslo ahí. Entonces, dice, también el que me come, vivirá. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, adquirimos cuántas cosas. Y en este caso estamos adquiriendo la vida de Cristo. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que dar vida. Lo que usted debe enseñar en las reuniones de iglesia no es un gran tema. Por eso es que ya vamos a ver la reunión de iglesia en donde no es tan importante cuánto usted vaya a enseñar. Ni siquiera qué tanta doctrina buena tenga. Sino que usted vaya y comparta vida. Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras, pero que me entiendan y que las reciban, que lleven, porque esas 5 palabras yo sé que van a llevar vida. Entonces, el ADN de la Trinidad es compartir la vida. Entonces, el ADN de nosotros es compartir la vida.
hay un versículo, el que les quería compartir, que no me acuerdo la cita, que dice, porque Cristo en vosotros, esperanza de gloria, ¿sí? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Se lo voy a parafrasear. Si tengo a Cristo en mí, como vida, no como enseñanza, no como un tema, no como una doctrina, no como una cultura, porque hay cultura cristiana. Si yo tengo a Cristo como vida, puedo dar esperanza de gloria a otros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Bueno, quedan varios versículos, hermanos, y ya estoy llegando al límite. Entonces, el Hijo vive por la vida del Padre. Juan 13:31. Yo nunca había encontrado tanta riqueza en Juan. Yo lo había leído como un transcurrir de la historia de Cristo, pero nunca había encontrado tanta riqueza como ahora. Juan 13:31. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. O sea, hablando de Cristo, y Dios, o sea, el Padre, es glorificado en él. Mire lo que pasa ahí, que por la conducta y el caminar de Jesucristo, fue glorificado el Padre. Por toda la obediencia que mostró Cristo, fue glorificado el Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora vamos al 17 de Juan siempre. 17:4. Hablando Cristo siempre dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora está diciendo Cristo, Señor, yo ya te glorifiqué, ahora glorifícame tú. Pero no se lo está reclamando ni se lo está pidiendo de mala manera. Lo que le está diciendo es, eso es lo que sigue, pues, ¿verdad? Entonces, hay mutualidad de gloria, hermanos. Se honran uno al otro. Esa es otra de las cosas que tenemos que aprender como nuestro ADN. Honrarnos unos a otros. No hay mayor ni menor. No hay mejor ni peor. Ni más peor. Se honran mutuamente. Juan 5:19. Espero que esté apuntando ahí los puntos estos que estoy diciendo porque algunos no los tengo apuntados yo. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, oigan esto, hermano, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ya oyó eso? O sea, no hay tales, hermano, que uno diga, no, yo voy a hacer, mire, no haciendo algo malo, yo voy a hacer lo que quiera. Yo voy a hacer de esta iglesia como yo quiero. ¿Verdad?
pues voy a inventarme algunas cositas ahí que sean buenas y motivaciones, ¿verdad? Para que la iglesia crezca y comienza uno a pensar individualmente. Pero aquí dice que el hijo no hace absolutamente nada que no le diga el padre. Pero miren, pero si fue Cristo. Pero aún así Cristo dice que no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que le dijo el Padre que hiciera. Hermanos, tenemos que vivir en una completa dependencia de Dios, de Cristo y del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro ADN. Vivir dependientes del cuerpo de Cristo, hermano. Usted y yo no somos nada sin el cuerpo de Cristo. Así dijo, ¿verdad? Así dijo el Señor. Fuera del pámpano, no son nada. Dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Por mucho que usted diga, yo en mi casa oro, yo en mi casa hago esto, usted está dependiente de Cristo. Independiente, perdón. Y aquí vemos una dependencia. Bueno, continúo. ¿Qué descubrimos al observar a Dios mismo? A la Trinidad de Dios. Descubrimos lo siguiente. Número 1, se dan amor mutuo. Número 2, tienen comunión mutua. Número 3, tienen dependencia mutua. Número 4, se dan honor mutuo. Número 5, se da la sumisión mutua. Número 6, tienen una habitación mutua. Por lo menos 6 cositas que les van a servir a ustedes. No sé si las apuntaron, quieren que se las repita. Vaya. Número 1, se dan amor mutuo. Número 2, tienen comunión mutua. Número 3, tienen dependencia mutua. Número 4, se dan honor mutuo. Número 5, se da sumisión mutua. Y tienen una habitación mutua. O sea, el ADN de la Trinidad de Dios es un intercambio complementario y recíproco de vida divina, amor divino y comunión divina. ¿Verdad? Bueno, esa sería una conclusión de lo que hasta aquí les he dicho. Se da un intercambio complementario y recíproco de vida divina, amor divino y comunión divina. Ahora, aquí en la parte donde creo que ya voy a terminar. Algo sumamente extraordinario y sorprendente es que esa misma relación de Dios triuno, todo lo que pasa ahorita, lo que ya vimos en el Dios triuno, que hasta para la creación, hermanos, dijeron, hagamos al hombre. Ni siquiera dijo Dios, yo voy a hacer al hombre, sino dijo, hagamos al hombre. O sea que ahí había un consenso mutuo. Participaron todos de eso. La Trinidad. Pero algo sumamente extraordinario de todo eso es que ahora esa naturaleza, ese ADN es trasladado al ámbito humano.
O sea que Dios quiere que de la misma manera que ellos trabajan, así trabajemos nosotros. De la misma manera que ellos se comportan, así nos comportemos nosotros. De la misma manera que ellos se relacionan, así nos relacionemos nosotros. La misma forma que ellos se aman, así nos amemos nosotros. La misma forma de comunión de ellos, sea la misma comunión de nosotros. Por eso el Señor dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ese es otro verso que no lo tenía contemplado aquí. Entonces, ahora ese ámbito espiritual divino, oiga eso, porque esta palabra divino nos puede traer complicaciones, pero ese ámbito espiritual divino de la triunidad de Dios, lo trasladan al ámbito terrenal para la iglesia. El Padre, el Hijo, el Padre, o sea, del Padre al Hijo, del Hijo a la iglesia y del Espíritu al corazón del hombre. Esto es lo que llamamos el ADN de la iglesia, hermanos. Todavía hay un par de versículos, Juan 6:57, miremos lo que dice. Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Ya lo habíamos leído. O sea que ahí están trasladando su naturaleza a la naturaleza del hombre. Veamos el 15:9. Perdonen que les dé tantas citas hoy, pero eso es interesante, hermano. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. O sea, el mismo amor de Dios, ahora lo trasladan el amor unos a otros en la iglesia. Y el 20:21 de ese mismo capítulo, acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor, perdón, a ver. No, ese versículo, mejor ahí dejémoslo. Ahora, la iglesia constituye una extensión, como hemos visto, ¿verdad? Es la extensión o la extensión o la expresión de Cristo. Una expresión orgánica que se concibió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora les voy a comprobar con la Biblia que antes de la fundación del mundo estábamos en Cristo. O sea, desde ahí adquirimos su ADN. Mire Efesios 1, hermano. ¿Dónde está Efesios? Ya se me perdió Efesios a mí. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo estamos en la mente de Dios y él dijo, la iglesia van a ser mis hijos. Por lo consiguiente van a tener las mismas características que yo. Así es. Si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a él. De hecho, dice que él en el principio nos hizo a imagen y semejanza. O sea, la forma de él
y lo interno como Él. Bueno, esto es importante. La iglesia nació. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés. Miremos Hechos 2. Para que veamos el nacimiento de la iglesia, para que usted vea que la iglesia nació en un lugar, por lo tanto es una iglesia viva, porque nació. Dice, solo el primer versículo del Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Esa es la frase. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Señor les había dicho, miren, váyanse a este lugar y ahí esperen. Algo grande va a pasar. Algo sumamente grande va a pasar. Y entonces, dice que había como 120. Los que ustedes saben que eran los 120 que estaban en el aposento alto. En esos 120 se da el bautismo de la iglesia. O sea, la iglesia está representada en esos 120 y esos 120 fueron sumergidos en el Espíritu. Ahora, complementémoslo. Es esto que les estoy diciendo con 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu, ese espíritu está con E mayúscula. En el aposento alto fueron 120 que fueron bautizados en representación de la iglesia. Era lo que el Señor les dijo, reúnanse. Y la primera instrucción es, reúnanse en ese lugar. O sea, no dijo, miren, solo los apóstoles van a estar ahí y ellos después les van a compartir a ustedes. No, reúnanse, 120. Estaban los apóstoles, pero también había otro tipo de gente, porque no eran 120 apóstoles. Eran solo 12 apóstoles. Reúnanse ahí, porque ahí va a pasar algo grande. Lo que pasó ahí fue que el Señor bautizó o inauguró la iglesia con esos 120. Esos 120 fueron representativos de la iglesia universal. Pero mire ahora este versículo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos. Ahora ya no solo 120. O lo que está diciendo es que en Hechos 2 fueron 120 representativos. Pero en realidad lo que pasó, que todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Ya oyó eso, hermano? Entonces ahí fue donde nació la iglesia. En ese bautismo que hubo, en ese sumergirnos en el Espíritu, entonces ahí fue bautizada la iglesia. Pero lo confirma 1 Corintios 12:13, dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, o sea, la iglesia. Si usted agarra esto, hermano, usted va a tener una base firme para saber que usted es la iglesia orgánica. Y cómo debe comportarse la iglesia orgánica. Termino. ¿Qué es entonces el ADN de la iglesia? Es cuando
un grupo de cristianos sigue lo que les dicta su ADN. Esto es igual a reunirse de acuerdo con lo que Dios desea. Si quieren, anoten esto que les voy a decir. La iglesia es la comunidad reunida que comparte la vida de Dios y la expresa en la tierra. Recuerden que les dije que esto era un poquito peligroso porque estoy hablando de la vida divina, que ahora es la vida divina que debemos llevar nosotros. No es una vida natural, es una vida divina. Pero no somos dioses. Pero hay un versículo en 2 de Pedro, vaya conmigo, ese sí quiero que lo lea bien. Desde el 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hablando de Cristo, por medio de las cuales, o sea, de su gracia y de su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Oyó eso, hermano? O sea, nosotros no somos divinos. Eso lo dejo claro. No somos divinos, somos humanos. Pero con el privilegio de compartir la vida divina de Dios. O sea, lo que usted hace todos los domingos, hermano, que cuando se reúne, no es una cosa cualquiera, pues. Espero que usted ya no lo vea así como ya nos reunimos y si no hay reunión, no importa. O no pasó nada, no importa. No llevé nada, no importa. No hice nada, no importa. No, hermano. Es que usted está compartiendo la naturaleza divina de Dios. Algo divino debe compartir. Porque esa es la naturaleza. La mutualidad. Entonces, no somos divinos, pero tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina. Eso, hermano, si usted no lo valora, como realmente la Biblia lo está diciendo, usted se va a perder de un gran tesoro, hermano. Pero terminemos. La Trinidad es el modelo sobre el cual se debería formular lo que es la iglesia orgánica. La Trinidad nos proporciona un modelo, un eco, un ícono de la existencia comunitaria cristiana. ¿Sabe qué significa la palabra ícono? Significa identidad o semejanza. Eso significa. Entonces, nuestra identidad y nuestra semejanza es en la Trinidad de Dios. A eso debemos parecernos. Las jerarquías, los espectadores pasivos, las posturas de superioridad, los programas religiosos, los templos, los presupuestos económicos incómodos son invenciones de hombres. Y esto no es el ADN de la iglesia. Miren la ausencia en lo que está ausente en la Trinidad. Voy a volverlo a repetir. Esto es lo que está ausente en la Trinidad. No existe en la Trinidad. Ausencia de un liderazgo dominante.
Solo con eso se mete uno a líos, hermano. Pero la cabeza se llama Jesucristo. Él es el líder máximo. Puede ser, hermano, que en medio de nosotros surjan espontáneamente y orgánicamente algunas personas que lideran en algo, pero no son nombramientos dominantes para que ellos vengan a dominar la iglesia, a sojuzgar a la iglesia. En la Trinidad hay ausencia de estructuras jerárquicas. Hermano, no hay un más. Las estructuras jerárquicas son una doctrina de los, ¿cómo le llaman a ellos? En el Apocalipsis sale esta palabra de los nicolaitas. Los nicolaitas fue una doctrina en donde hicieron lo que es lo laico y lo que es el clero. O sea, hicieron un grupo de personas que dominaban a los hermanos, digamos. Esos eran los nicolaitas, los que aborrecen al Señor, dice. El laico era el que tenía que oír el mensaje de espaldas. Y el clero eran los que mandaban y decían. Y por eso es que como hubo un clero, entonces inventaron muchas cosas. En la Trinidad hay ausencia de espectadores pasivos. No hay un tal de yo voy y me siento y no le hago daño a nadie, hermano. Eso no existe en la iglesia. Todos participan, todos edifican, todos unifican, todos amamos mutuamente. Número 4, en la Trinidad de Dios hay ausencia de sentirse superior a otros. Como yo soy bien carismático y yo soy el que predica mejor o canta mejor o habla de parte de Dios mejor, entonces yo soy el más gallo de los gallos. Eso no existe en la Trinidad. Porque le pregunto yo a usted, ¿y no se glorifican mutuamente, pues? ¿Cuándo usted ha visto que el padre está en contra del hijo y el hijo en contra del padre y que diga, no, yo mando aquí? Se va a hacer como yo digo. Nunca. Nunca. Búsquelo y si lo encuentra me dice, yo me dedico a otra cosa. Hay ausencia de rituales y programas religiosos. O sea, doctrinas particulares. Es que donde yo estaba no hablaban del matrimonio. Entonces ahora mi iglesia va a ser iglesia de Cristo de matrimonios, de los santos, no, eso no. Iglesia de matrimonios. Y todo se centra en los matrimonios. Eso no existe, hermano. Es una invención del hombre. Ni siquiera le digo, con esto le digo todo, ni siquiera iglesias de niños. No existen en la economía de Dios. No existe en la iglesia de niños en la economía de Dios. Existe una iglesia en donde estamos inmersos todos, los que amamos y creemos y que hemos nacido de nuevo. Esto debería ser nuestro modelo y nuestro ADN. Amén y amén. Pregunten, pues. Como diría un su compatriota, pregunten. Solo ahí les saqué un poquito la risa, ¿va? Ustedes piensan en Eugenio Derbez y automáticamente uno se ríe. O sea, a él solo de verle la cara da risa. ¿Verdad? No, él nació para eso. Su ADN ha de ser un ADN bien gracioso. Bueno, enciendan si quieren
preguntar algo, se enciendan su microfonito ahí, me hacen la pregunta. Chicas, es que yo me admiro que no hayan preguntas. Qué tremendo. Más que pregunta, es un comentario. Dale, hermano. Siempre se nos ha instado aquí en la iglesia que todos debemos de participar, porque dice que la edificación mutua, ¿no? Y es importante. La mayoría de los que estamos aquí en la clase han escuchado esto, pero ya sabe que cuando lo dice otra persona es como que más llamativo. Si te lo dice alguien de tu casa, dices, bueno, pues como que lo va a decir de broma, pero ahora, ¿no? De que dice, no hay un protocolo, no hay algo así que esté establecido. Y usted hizo mención acerca de, ¿por qué no lo entendí desde antes? ¿Por qué no lo viví antes? Y ahora nosotros siempre se nos dice, si alguno trae salmos, si alguno trae enseñanza, todas estas cosas se hagan para edificación, ¿no? Del cuerpo, para que sirva de crecimiento, porque dice que como somos un organismo vivo, o sea, nuestro ADN está vivo, debemos ir creciendo a la par, o sea, ir creciendo en el conocimiento de la palabra, en la comunión unos con otros, en todas estas cosas. Y es importante entender eso en nuestros corazones, ¿no? Que esto es de gozo, el reunirnos, el aprender más de la palabra, el entender que ya hemos escuchado estos versículos, pero que los acuñemos en nuestros corazones para crecer como iglesia u organismo vivo, que esté en nuestro ADN, anhelar estar en estas cosas, ¿no? En las cosas del Padre. Y en verdad que pareciera, le digo, la vez pasada se lo mencioné, que estoy escuchando a Jacir, pero ya con más años. Con Ya viejo. No, o sea, así espero verlo, ¿no? Que siga con esa tónica de seguir apasionado porque nos comparte, ¿verdad? Y todo excelente. Gracias, hermano. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? Igual solo como un comentario, usted decía de que muchas veces no le tomamos importancia al congregarnos. Yo estuve muchos, pero muchos años Se nos fue la comunicación, ¿verdad? no al llegar aquí donde estábamos y entender que era el cuerpo de Cristo fue cuando me dijeron que era el evangelio. Me preguntaron y yo les dije, los que son evangélicos, los que hacen esto y esto y lo otro. Y me impresionó cuando me dijeron que el evangelio era la persona misma de Cristo. La persona misma de Cristo era la que, ese era el evangelio, que nos iban a presentar a Cristo. Y yo me puse algo sorprendida y dije, ¿cómo? A Cristo. Entonces Cristo está, como usted, la palabra dice, dispensado en cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Así es. Así es. Tú eres Cristo. Y yo leí un poco de Efesios, que sí vi el video, y Efesios 4:23, o el número 5 dice, Efesios 5 dice, sed imitadores de Cristo, ¿verdad? Y el 4:23 dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Y esto qué es? Yo al llegar a estas reuniones, que antes les decíamos cultos, aprendí aquí que son reuniones de iglesia, hasta allí logré yo entender que era el verdadero
la verdadera enseñanza, es despojarnos del viejo hombre, ¿va? Despojarnos de todo lo que venimos arrastrando, de todo lo que esperábamos en Cristo, en Dios en ese entonces, de que Él nos curara, nos proveyera cosas materiales, y no, el Señor nos tomó de lo más vil y ahora nos vestimos de Él y despojándonos de todo, y ahora somos luz, ¿va? Porque antes estábamos en las tinieblas y ahora somos luz porque lo tenemos a Él, ¿verdad? Entonces, ese es mi testimonio en esta pequeña espacio que me están dando, el de entender de que ahora el Evangelio es la persona misma de Cristo y que está dispensada en nuestros hermanos y que nos tenemos que revestir de Él, ¿va? Con humildad, con mansedumbre, con amor más que todo, ¿verdad? Y como dice, sobrepasar, el amor lo sobrepasa todo, ¿verdad? Y entender eso, ¿verdad? Que es Cristo el que está discernido entre todos nosotros y a Él es a que vamos a representar acá en la tierra y a eso estamos llamados como mayordomos, como dijo el apóstol Pablo, yo soy mayordomo de las enseñanzas que el Señor me ha mostrado, del misterio que me ha mostrado y ahora vengo yo y se los comparto, así parafraseando un poco, ¿verdad? Amén, Entonces amén. eso somos ahora, ¿verdad? Y esa es la edificación mutua que tenemos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Edificar a nuestros hermanos y con amor, benevolencia, mansedumbre, para crecer todos y llegar a la madurez de ese hombre perfecto, hasta las coyunturas, mencionaba yo una hermana, eso lo dice Efesios verso 16, que hasta las coyunturas, hasta todo estos creo que se fue ahí lo mismo, pero Sí, les decía que por medio de las coyunturas y todo, todos somos necesarios, todo el cuerpo es necesario para llegar a dar esa medida perfecta, ¿verdad? Del hombre perfecto. Amén. amén. Gracias, hermana, por su comentario. ¿Alguien más? Mientras se deciden, esta palabra de mutualidad, vamos a escucharla mucho y así que agarren bien el concepto de mutualidad, es todo lo que es mutuo, o sea, recíproco, ¿verdad? De amor, unidad, paciencia. Recuérdense que ciertamente uno pues a veces tiene que soportar a algún hermano, pero también a nosotros nos tienen que soportar, ¿verdad? Porque no somos monedita de oro como para decir, ala, no, solo yo soy bonito y todos los demás son feos, pues, o sea, eso es mutuo, hasta el soportados unos a otros es mutuo. Y van a ver ustedes que uno de los intereses más grandes de Dios va a ser el que tengamos una relación mutua, en todo sentido, como lo que hablamos hoy. ¿Verdad? Entonces, esa es ¿cómo les dijera yo? Una forma de vida la que vamos a tener. Esa palabra mutualidad no la debemos olvidar jamás. No podemos ser individuales en la iglesia de Cristo, ¿verdad? El Señor es enemigo de lo individual. De hecho, Él no es individual, como ya hoy lo vimos, ¿verdad? A pesar de que es uno, pero también está expresado en tres personas. Entonces, Él no es uno, ¿verdad? Cuando el Señor estaba siendo bautizado, por ejemplo, ahí estaban los tres. Dice que estaba Cristo bautizándose, luego desciende el Espíritu como descendería una paloma, y de repente el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí estaban los tres. O sea, no están en diferentes lugares. Ahí están los tres y siempre están en comunión, se están apoyando unos al otro. Imagínense, era un evento donde iba a ser bautizado Cristo. El Espíritu Santo aparentemente no hizo nada.
Solo el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, pero el Espíritu Santo, pero participó de la reunión. ¿Ya me entienden? Entonces, es importante eso, es como que fuera la graduación de su hijo y usted no fuera a la graduación, pues. No, hay que participar. Y vamos a ir aprendiendo cosas bonitas de la participación. Pues les queda la tarea de ir encontrando esas cosas porque tenemos que hablar mucho de edificación, por ejemplo, de sobreedificar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Entonces, traten de encontrar algunos versículos por ahí en cuanto a la edificación. Tenemos que hablar de la unidad y tenemos que hablar del amor. 3 temas sumamente importantes. El amor, la unidad y, ¿qué les dije? Edificación. Y la edificación. Así es. Gracias, mi amor. Entonces, pues sigamos adelante, hermanos. Espero que no se les haya hecho muy gravoso el día de hoy. No sé, ¿qué horas son? 31 minutos. Hora y media. ¿Qué es hora y media? Que eso se le echan en una película de Netflix, ¿verdad? En un partido de fútbol, en estar chachalaqueando. Bah, entonces, por lo menos en algo lo aprovechamos, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Me saludan a Jacir, no lo vi hoy. ¿Qué pasó? Ahí estaba. Sí, ahí está con Juan. Ah, bueno. Ah, bueno. Ok, perfecto. Entonces, saludos a todos y pues nos vemos el próximo jueves. Que el Señor los bendiga. Lean los versículos que les di. O sea, repasen, entiéndanlos, recíbanlos y